Buenas tardes. ¿Listos para la palabra de Dios? Vamos a ver hoy a Elías de carne y hueso. ¿Me das un poco de monitor, por favor? Elías de carne y hueso. Y vamos a tomar nuestro versículo en Santiago 5:17. Dice así, me sigue allí por favor. Dice que Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Sin duda, hermanos, que Elías es uno de los personajes más conocidos de las Escrituras, y dentro de la historia de Israel es uno de los personajes centrales. Elías era un hombre excepcional. ¿Por qué? Porque era un hombre que amaba a Dios con todo su corazón. Él había aceptado el llamamiento a ser profeta de Dios. Era un hombre de una fe realmente notable. En su vida estuvo rodeada de milagros extraordinarios. En una ocasión multiplicó el aceite y lo dio a una viuda para alimentarla, resucitó al niño de una viuda, oró y provocó que la lluvia no cayese, después oró otra vez y llovió. O sea, su vida estaba rodeada de manifestaciones de Dios, de apoyo de Dios de una manera muy notable. Pero también la Biblia nos revela que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, era un hombre con debilidades semejantes a las nuestras. Elías era como usted o como yo. En la versión al día, Santiago 5:17, que es nuestro texto, lo traduce de esta manera. Elías, dice, era un hombre con debilidades como las nuestras. Es decir, que se entristecía, se desanimaba, se frustraba, lloraba, se alegraba, igualito a nosotros. La Biblia pues nos muestra, por un lado, fíjate, que la fe, por un lado podemos ser gente de fe, pero también muestra que esa gente de fe, como nosotros, al igual que Elías, tenemos debilidades como seres humanos que somos, y aunque somos hijos de Dios, seguiremos luchando con estas debilidades. Se puede ser un hombre de fe, se puede ser una mujer de fe al mismo tiempo, y al mismo tiempo tener sentimientos, tener debilidades muy humanas. Esas debilidades propias de todo ser humano estarán presentes aunque seamos gente de fe, aunque veamos por un lado manifestaciones tremendas de Dios, tengamos revelaciones de Dios, vamos a seguir teniendo sentimientos y debilidades propias del ser humano. Pero la pregunta pertinente es, ¿cómo es posible esto? ¿Cómo se puede ejercer la fe que mueve montañas por un lado y al mismo tiempo tener todos estos sentimientos que muchos son negativos, todas estas debilidades humanas con las cuales luchamos, nos afligen, en algunos casos nos atormentan? ¿Cómo? Bueno, la historia de Elías de carne y hueso nos va a dar luz. Vamos a aprender de algunas lecciones para nuestras vidas cuando estudiamos a continuación a Elías de carne y hueso. ¿Listos? Muy bien. Vamos a recordar un poco acerca de la enseñanza que les di acerca de Jezabel. ¿Se acuerdan? Bien. Acab era el rey de Israel en ese tiempo. Su esposa era la malvada Jezabel. Ambos habían cometido una serie de injusticias y de abusos. Ellos despojaron a un hombre llamado Nabat de su heredad. Terminaron asesinándolo. Ahí no quedó la cosa. El rey Acab, como un rey escogido por Dios, adoptó de una manera grosera, puedo decirlo así,
la idolatría de su malvada mujer que adoraba a los Baales, a los dioses falsos. Y este hombre dejó a un lado la palabra de Dios. Pero lo más terrible que hizo fue desviar al pueblo de Dios a la idolatría de su esposa. Acab había cometido uno de los pecados más graves, aun que el asesinato, que es la idolatría. La idolatría es uno de los pecados más ofensivos contra Dios. ¿Por qué? Le voy a explicar. Porque Dios merece el primer lugar en todo. Dios está aquí. Y acá abajo están tus seres queridos, tus amigos, las cosas que te gustan, tu hobby, a los que les gusta el fútbol, ¿verdad? Se nota. Entonces, Dios tiene el primer lugar, merece toda la atención, todo el reconocimiento, toda la adoración. Y cuando cualquiera de nosotros pone cualquier otra cosa que está de este lado, que acabo de mencionar, lo pone en el lugar de Dios porque le da más importancia que a Dios, eso es idolatría. Quitar a Dios del lugar que le corresponde para poner lo que a ti te gusta antes que a Dios. ¿Sí? Bien, esto ahí en el contexto. Hay un momento en el capítulo 18, si vamos ahí, versículo 17, cuando la Biblia nos narra acerca de uno de los triunfos, de las victorias más impresionantes que un profeta pudo haber tenido contra la idolatría o contra un rey idólatra. Dice, tuvo una victoria extraordinaria, y en el versículo 17 dice: cuando Acab vio a Elías que iba a hablar con él, a confrontarlo, le dijo a Acab a Elías: ¿eres tú el que turba a Israel? En la versión Palabra de Dios para Todos lo traduce así: ¿eres tú el que está causando problemas a Israel? En la versión en lenguaje actual traduce así: aquí está el causante de la desgracia de Israel. En otras palabras, Acab está acusando al profeta de Dios de que el pueblo andaba todo mal, de que el pueblo estaba sufriendo, y culpa a Elías. Aquí hay un principio. El culpable que no tiene argumentos siempre va a acusar a otros, nunca va a asumir su responsabilidad, nunca la asume, y siempre le echa la culpa a los demás. Y así estaba Acab. Ahora, ¿qué le respondió Elías? Dice el versículo 18: y él respondió: yo no he turbado a Israel. O como dicen las otras traducciones: yo no he causado problemas en Israel. Yo no soy el causante de la desgracia de Israel. De ninguna manera, Acab. Yo no he turbado a Israel, sino tú, le dice. Tú eres el que ha turbado. Y la casa de tu padre, o sea, tu familia, empezando por la malvada de tu mujer. Ustedes son los que han causado los problemas en Israel. Y luego le dice la razón: dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Ahí está la idolatría. Porque cuando le das a otra cosa el primer lugar, ya iniciaste con tus dioses. ¿Sí? Entonces tú has dejado la palabra de Dios, has dejado los mandamientos del Señor: no te harás imagen, no tendrás dioses ajenos delante de mí, y tú ahora los tienes, has hecho caso a la voz de tu mujer. Y dice en el versículo 19: envía pues, le dice Elías a Acab, envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. 850 profetas sacerdotes que ministraban la idolatría a todo el pueblo de Israel eran dirigidos y gobernados por una mujer. ¿Ven el poder que ella tenía? Comían a la mesa, ella los mantenía, ella los manipulaba, ellos hacían lo que esa malvada mujer quería y ellos le seguían. Los manipulaba igual que al marido. Versículo 20: entonces Acab
haciendo caso al profeta, porque déjeme decirle, en Israel Dios estableció a tres ungidos. Uno era el sumo sacerdote. Él ministraba la adoración, el incienso y la palabra a todos los israelitas. Número dos, el rey. El rey también era ungido de Dios. El rey era encargado de aplicar todas las leyes civiles, judiciales, el gobierno para que hubiera civilidad en medio del pueblo. Y el profeta era el encargado, era la voz de Dios, que era representado por el profeta. Era el que amonestaba al pueblo cuando éste se desviaba. Era el que traía la palabra de exhortación, de confrontación o de consuelo. Pero un rasgo que distingue el mensaje del profeta en el Antiguo Testamento era el de siempre estar mandando voces de alerta cuando el pueblo se desviaba. Y Elías era un profeta de Dios, y Acab era un rey que Dios había establecido también. Los dos eran ungidos, pero Acab se estaba desviando y la voz profética tenía que llegar, y llegó por boca de Elías. Entonces, por eso cuando le dice, reúneme al pueblo, Acab hizo caso, porque reconocía que Elías era el profeta de Dios. Entonces le dice en el versículo 20, entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, subrayo, el pueblo se refiere al pueblo de Dios escogido, a Israel, que en ese momento se habían vuelto a la idolatría por la mala dirección de su líder, de su rey. Le dice pues, dijo en el 21 al pueblo, ¿hasta cuándo? Imagínense al pueblo así oyendo al profeta, y su presencia era impactante, la presencia de Elías, y los reta, los desafía y les dice, ¿hasta cuándo? Dice, ¿claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? En la versión al día traduce esta parte del versículo así, ¿hasta cuándo vais a seguir indecisos? En la versión en lenguaje actual lo traduce así, ¿hasta cuándo saltarán de un pie a otro pie? O sea, un pie en Cristo un día y otro pie en el mundo. Un pie allá en Zapopan y otro pie acá con el Señor. Dice, no, decídanse, no pueden estar con un pie en un lado y otro pie. No pueden estar así. Tienen que afirmarse. Además, ustedes son el pueblo de Dios. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes son pueblo de Dios? ¿Son parte del cuerpo de Cristo? Los que están con un pie aquí y otro acá, decídanse. Ahora estoy aplicando la voz profética. Decídanse. Ya no pueden estar jugando entre dos pensamientos, entre dos actitudes. No, decídanse. Les dice en el versículo 21, si Jehová es Dios, les dice, síganlo. Y si Baal es Dios, pues vayan en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra, estaban todos así como, híjole, ahora Elías viene agresivo. Pues claro. Versículo número 22. Y Elías volvió a decir al pueblo, o sea, estaba insistiendo con el pueblo de Dios. Les dice, solo yo he quedado profeta de Jehová. Más de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues 2 bueyes. Escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre la leña. Pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé todo el otro buey y lo pondré sobre la leña. Y ningún fuego pondré debajo. 24. Invocad luego vosotros, le está diciendo al pueblo de Israel que se había desviado, invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, de sus baales, de sus ídolos a los cuales se habían desviado. Los van a invocar. Y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese es Dios. Otra versión dice, ese es el Dios verdadero.
Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho. O sea, aceptaron el reto. Fíjate, el pueblo de Dios les dice, no claudiquen. Ok, vamos a comprobar quién es el Dios verdadero. Y les dice lo que acabamos de leer, lo dicen, órale, vamos a ver quién es el. O sea, ellos seguían confiando en los Baales. Increíble, increíble. Ok, bien dicho, vamos a hacerlo. A ver quién es el Dios, ¿se imaginan? Terrible apostasía. Dice en el versículo 25, entonces Elías dijo a los profetas de Baal, escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, o sea, ustedes son muchos más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo, no. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana. Se cree que aproximadamente eran las 6 de la mañana cuando estaba amaneciendo. Desde la mañana hasta el mediodía. O sea, 6 horas, dice. ¿Qué estaban haciendo? Diciendo, Baal, respóndenos durante 6 horas. Baal, respóndenos, Baal, respóndenos. Pero no había voz. ¿Por qué? Porque los ídolos de ellos tienen ojos y no ven. Tienen boca y no hablan. Tienen manos y no palpan. Tienen pies y no caminan. Y semejantes son todos aquellos que confían en los ídolos. No puede un leño, no puede un pedazo de metal, de plata o de oro o de yeso hablar. Y dice que durante 6 horas no había voz ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Imagínenselos, saltando, brincando, ¿verdad? Alrededor, invocando y gritando, Baal, respóndenos, Baal, respóndenos, y nada. Aconteció al mediodía, o sea, 6 horas después, ellos seguían brincando y Elías se burlaba de ellos, dice, diciendo, gritad en alta voz. Esto es irónico lo que está diciendo, porque Dios es. Quizás está meditando o tiene algún trabajo y lo oían y ellos brincando y danzando. Y Elías diciendo, o tiene algún trabajo por ahí, o a lo mejor va de camino, o tal vez se durmió. Y hay que despertarle, dice. Y aquellos, dice, versículo 28, y ellos clamaban a grandes voces, ya eran unas voces desaforadas totalmente. Y se sajaban con cuchillos el cuerpo, y con lancetas se picaban, conforme a su costumbre pagana totalmente, hasta chorrear sangre sobre ellos. ¿Se imagina qué imagen tan más grotesca de idolatría? Pues en nuestros tiempos no es muy lejano a esto. ¿Cuántos hemos visto en Semana Santa, por ejemplo, y en muchos lugares de adoración pagana, a gente yendo de rodillas por 1 kilómetro, llegando a los altares con las rodillas floreadas, ensangrentados? ¿Cuánta gente no se golpea las espaldas? Se pican, se cortan, para que su Virgen, para que su Dios, para que su Santo los escuche. Todo eso es idolatría, estimados hermanos. Sigo leyendo. Versículo 29. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio. Otras 6 horas. ¿Se imaginan ustedes? 12 horas brincando, clamando y nada. Pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, después de casi todo el día, dice, acérquense, vengan a ver lo que voy a hacer, acérquense todos. Y todo el pueblo se acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado, porque ya no lo usaban.
hacían sacrificios a los Baales. Y él empezó a arreglarlo. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo: Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Cada piedra que él iba poniendo allí, dice que eran 12, vino a la mente sin duda de todo el pueblo idólatra, apóstata. Yo soy de una tribu, tú eres de una tribu, como queriendo hacer por medio de esa acción que recapacitaran también. Ustedes son de las 12 tribus de Israel, ustedes son el pueblo de Dios. ¿Qué han hecho? Y sigue construyendo Elías el altar, y dice que en el versículo 32, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano, o sea, bastante profundo. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos, lo mismo que hicieron los profetas de Baal, y lo puso sobre la leña y dijo: llenad 4 cántaros de agua. Vamos, traigan 4 cántaros y derramadlas sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, y una vez que lo hicieron, dijo: háganlo de nuevo. Y otra vez lo hicieron. Y dijo aún: háganlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. O sea, quedó todo empapado de agua aquel sacrificio. Versículo 35. De tal manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías, todos mirando, y dijo, fue una invocación, así como los profetas falsos invocaron a sus dioses. Ahora el profeta de Dios dice: Jehová Dios de Abraham, Jehová Dios de Isaac y de Jacob, o Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel. Y como dice una versión, que tú eres el Dios verdadero, e Israel le sirve. Y que yo soy tu siervo, yo soy un verdadero hombre de Dios, un verdadero profeta. Sea hoy manifiesto que tú eres, yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Esta última frase que acabo de leer, que por mandamiento tuyo he hecho todas estas cosas, quiero enfatizarlo de la siguiente manera. Hay muchas historias en la Biblia de las cuales la misma Biblia dice que fueron escritas para nuestra enseñanza, pero muchas historias como la que estamos leyendo no existe, o no son historias nada más que narran lo que sucedió, pero no son mandamientos para que hagamos lo mismo. Hay un montón de historias, por ejemplo, como la famosa episodio cuando Dios le dice a Josué: denle 7 vueltas a Jericó y luego griten y se va a caer los muros, y así lo hicieron. Bueno, nos está narrando lo que Dios les dijo a ellos que hicieran. Aquí Elías dice: esto que estoy haciendo, Dios me mandó que lo hiciera. Y aquí quiero mencionar algo. Un error que cometemos los cristianos es tomar estas historias y tratar de repetirlas. Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros no hemos sabido de reuniones que se hacen a nivel ciudad o qué sé yo, y vamos a darle 7 vueltas a la ciudad, vamos a darle 7 vueltas a la catedral para que se caiga? Y ahí sigue la catedral. Vamos a darle 7 vueltas a la ciudad para que caiga los muros del narcotráfico. Y hoy está más próspero que nunca. ¿Por qué? Porque Dios no nos mandó eso a nosotros. A nosotros nos mandó ir a predicar. La única manera que una persona puede cambiar es cuando se convierte a Cristo. No tumbando catedrales ni tumbando así, diciendo cosas. Así no es la guerra, hermanos. En ese tiempo era literal. En el tiempo de nosotros es una guerra espiritual. Acuérdense que no tenemos lucha contra personas, sino contra huestes espirituales de maldad. Y la lucha, la guerra, ¿cómo es?
es espiritual. Entonces aquí es muy importante que tomemos en cuenta esta frase, porque por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. O sea, no es un invento de él, no es algo que se le ocurrió. Vamos a hacerle como le hizo Elías. Vamos a hacer como lo hizo Josué. Vamos a hacer como... No es así. Sigo leyendo. Versículo 37. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, o el Dios verdadero, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. ¿Por qué les digo eso? En otra versión dice, porque Dios quiere volver el corazón de los que se habían desviado, lo quiere volver hacia Dios, hacia Él mismo. Escúcheme bien esto, hermanos. Dios está más interesado en tu corazón, que tú le des tu corazón. Él está más interesado en que tú estés espiritualmente sano. Dios está más interesado en tu futuro eterno que en tu bienestar terrenal. No tengo la menor duda de eso. ¿Por qué? Porque lo terrenal se va. Lo terrenal se nos escapa de las manos, o simplemente cuando nos morimos no nos llevamos nada. Entonces Dios está más interesado en que tu corazón se lo entregues a Dios. Por eso Elías les decía, ¿hasta cuándo van a estar claudicando? Decídanse, no pueden estar en un pie y luego en otro. Denle todo su corazón al Señor. Hace 15 días fue el primer partido de México en el Mundial. Hubo muchas cosas que se manifestaron hablando del pueblo cristiano. Literalmente hubo congregaciones, pastores que cada quien va a dar cuentas, que resulta que a la hora que jugó México, que fueron creo que las 10 de la mañana, en la mayoría de las iglesias en México es la hora de las reuniones. Pues algunos pastores, algunos guías tipo Acab, ¿saben qué hicieron? Suspendieron la reunión para pasarle por la pantalla donde se proyecta, así como esa, para pasarles el partido de fútbol. ¿Saben qué es eso? Júzguenlo ustedes. ¿Qué es prioritario? ¿Qué no es Dios en primer lugar? Bajar, no, es que hicimos la reunión 3 horas después. O sea, le dieron, a ver, supongamos que ustedes vienen ese día, o sea, hace 15 días como hoy. Ahorita estaría, bueno, como a las 11 estaría jugando, ¿no? Durante la alabanza. Pero entonces decimos, no, la alabanza, Julio, cállate la boca y vamos a pasarles el partido a los hermanos para que estén bien a gusto. Porque al pastor le gusta el fútbol. Pero ¿qué si me gustaran los toros? ¿Y qué si me gustara la lucha libre? Piensen, pueblo de Dios. Algunos de ustedes tuvieron, pues como saben que hay reunión el sábado, pues dijeron, híjole, no juega México a la hora de... No, voy al sábado, y pues estaba a reventar esto. Bueno, ustedes tuvieron un buen pretexto, ¿no? Pues decir, no, yo ya oí la palabra, pero otros no, otros de plano bajaron a Dios y se quedaron viendo el partido. Mire, yo no le estoy reprochando nada, pero cuando necesite, pídale a Guardado, al Chicharito que ore por usted. Sí, porque luego cuando se les ofrece, ahora sí quieren que Dios responda. Es un corazón idólatra, hermanos, se los tengo que decir con claridad, si no los estaría engañando. Y Dios me demandaría a mí.
Hubo pastores que me llamaron y me dijeron: pastor, ¿cómo estuvo la asistencia en tu servicio a la hora del partido? Le dije: pues estuvo dentro de todo bien, pero sí, hubo gente. Me dice un pastor de aquí, de una colonia aquí cercana, dice: yo tengo como 220, dice, había como 20, dice. Le digo: híjole, ¿no estarás haciendo como Acab, tú? No, pasó, ¿cómo crees? Yo no los estoy desviando, pero son bien idólatras. Bueno, allí tienes que trabajar para volver el corazón de la gente hacia Dios. Se quedaron como el pueblo sin decir palabra. Yo sé que algunos dicen: ay, qué exagerado, no pasa nada. No, así empezó Acab. No pasa nada, no pasa nada, y siguen y se empiezan a desviar. Ese es el peligro. Tenemos que ser de una sola pieza, hermanos. No podemos tener un pie aquí y otro pie acá. Pero sigamos adelante. Ya no sé ni dónde me quedé. Él está invocando: respóndeme, oh Jehová, que tú eres el Dios, versículo 37, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Versículo 38. Entonces dice: cayó fuego de Jehová como prueba de que el Dios verdadero era él, y consumió el holocausto, la leña que estaba mojada, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Mire el 39. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Pero déjeme decirle una cosa: este versículo, ya cuando leemos todo el contexto como lo vamos a hacer, nos vamos a dar cuenta que fue pura emoción. Aquí parece como que se convirtieron. Así sucede lo mismo en este tiempo. Ven las maravillas de Dios, ven que Dios se manifiesta. ¡Ay, sí! No, yo vi que le creció la pierna. Tremendo el poder de Dios. Y luego al rato se van otra vez con Baal. Así estaban estos. Aunque se postraron, no eran genuinos. Pero aún así gritaron, convencidos pero no convertidos: Jehová es el Dios verdadero. 40. Entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sison y ahí los degolló. Esta es una escena dura. Mire, déjeme tratar de explicarle brevemente. En aquellos tiempos, cuando el rey no aplicaba la ley, ¿se acuerda que la ley de Moisés decía que los adúlteros, al ser encontrados, debían de morir apedreados? El castigo era pena de muerte. La idolatría era pena de muerte. También en esos tiempos. En esos tiempos de la gracia ya no se obra así. Ahora se da un mensaje, pero ya no se obra de manera literal. Pero de manera espiritual, la Biblia dice en Colosenses: haced morir en vosotros lo terrenal, idolatría, avaricia, pasiones desordenadas. Y la frase haced morir lo terrenal en el griego es una frase que implica ahorca, ahoga, así, haced morir en vosotros lo terrenal. O sea, lo ahorcas, lo asfixias y lo matas. Matas las pasiones desordenadas, la avaricia, que es idolatría. Ya no es como en esos tiempos. No sé si me expliqué. Ahora es en sentido espiritual. Nuestra lucha contra la idolatría, nuestras desvaciones, pasiones que están anidadas en nuestro cuerpo. Dice el versículo 41: entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Porque Elías había orado y le dijo: Señor, trae juicio sobre tu pueblo, haz lo que en pasajes anteriores, que ellos reaccionen. Entonces Dios le dice, ora que no llueva. Y él oró y la lluvia se detuvo, lo que produjo hambruna en el pueblo. Por eso Acab le dice: tú eres el que turbas a Israel. No, yo no, eres tú, es por tu culpa, yo no tengo nada que ver aquí. Entonces le dice: mira, rey, sube y bebe, porque una
lluvia grande se oye. Y Acab subió a comer y a beber. Y Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas. Estoy en el versículo 43. Y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: no hay nada. Y él volvió a decir: vuelve 7 veces. A la 7ª vez dijo: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo: ve y dile a Acab, córrele, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Por eso Santiago dice que Elías era un hombre igual con debilidades como las nuestras, pero la oración eficaz del justo puede mucho. Y Elías oró para que no lloviese y no llovió, y oró para que lloviese y llovió, pero era igual que nosotros en debilidades. Se refería a este pasaje. Versículo 45: aconteció estando en esto que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia. Y subiendo Acab vino a Jezreel. Y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Este fue uno de los triunfos del profeta Elías, de las victorias más espectaculares que cualquier profeta haya vivido en los tiempos bíblicos. Pero a continuación entramos en la materia, Elías de carne y hueso, de cómo somos tan débiles, de que un momento estamos en la victoria con el ánimo acá arriba y Dios es poderoso y en el nombre de Jesús, y en unas cuantas horas estamos derribados, desanimados, frustrados, heridos, sin aliento alguno, inseguros, llenos de temor. Ese es el problema en nosotros los humanos, y los cristianos no estamos exentos. Vamos pues a lo que sigue en el capítulo 19. Termina el 18, sigue el 19, versículo 1, y dice: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Miren, pongan atención, lean con atención. Le dio la nueva de todo, lo cual comprueba, o sea, le dio todo el informe a su esposa Jezabel, lo cual comprueba que la que realmente gobernaba y estaba detrás de todo, ¿quién era? La malvada Jezabel. Con punto y coma le dijo todo lo que Elías había hecho. Ayer alguien me mandó un meme. Todos saben lo que es un meme, ¿no? De esas fotos que traen así escritos. Y decía el meme, refiriéndose a las elecciones de hoy, y decía, estaban las fotos de los 4 candidatos y decía: tú puedes votar por cualquiera de esos para que te gobierne, pero en realidad la que te gobierna es tu mujer. ¡Qué ingenio! Y pues, claro, solté la risa yo, ¿no? Pero aquí Jezabel estaba gobernando al rey. Ahora yo hago una aplicación en nuestro contexto. Varón, ¿quién gobierna en tu familia? ¿Tú o tu esposa? ¿Quién es la cabeza del hogar? ¿Tú o tu esposa? ¿Quién gobierna? ¿Quién dirige? ¿Quién guía? ¿Quién provee? ¿Quién da dirección? ¿Tú o tu esposa? ¿Se fijan cómo la palabra de Dios, aunque como en esta historia, es hace 3000 años de esto, casi, un poquito menos? ¿Cómo tiene actualidad el mensaje de Dios? Porque son las acciones de los hombres las que Dios rechaza y las buenas acciones las que Dios acepta de los seres humanos. Y Él puso un orden en la familia. Entonces va y le reporta todo. Y en el versículo 2 se ve cómo ella era la que gobernaba. Porque mire usted lo que dice: entonces
envió Jezabel a Elías un mensajero, diciendo: así me hagan los dioses, aunque mudos, ella seguía confiando en ellos. Así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. ¡Wow! O sea, llega acá, oye, fíjate, Jezabel, que pasó esto y esto. Ahorita va a ver. Y ella toma la iniciativa. A ver, tú ven para acá, voy a decirles, Elías, que mañana yo le corto el cuello. Ahora, unas horas antes él se había enfrentado a 850 profetas. Y Dios le dio la victoria. Y miren la reacción en el versículo 3. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue. Una versión dice, se levantó y huyó para salvar su vida. A ver, aquí hay algo inexplicable. Él tuvo una victoria impresionante, espectacular. Dios había mostrado que él era el Dios verdadero, que Elías era el profeta, que Dios estaba con él. Y luego una señora lo espanta. Pues qué tan fea estaba. No era una mujer fea físicamente. Era una mujer hermosa. Pero en ella había un espíritu que es el que Dios odia. Un espíritu de control, de rechazo, tan así que imponía. Esa mujer, terrible mujer, de tal manera que a Elías le dio temor una señora. Increíble, ¿no? Así somos. Ahorita estamos acá arriba y lo... Y se fue para salvar su vida. Y vino a Bérseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Tú quédate, a ti que te den cuello, pero yo me voy. Más vale que digan aquí corrió que aquí quedó. Ahí nos vemos. Dice el versículo 4. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse. ¿Se da cuenta cómo Elías en su vida cae en un estado de depresión, de desánimo, de intranquilidad, de ansiedad? Y de su boca sale uno de los lamentos más desesperados que un ser humano puede hacer. Fíjese, yo quiero que usted trate de encuadrarlo bien. Una victoria tremenda, por un lado, y a las cuantas horas está todo desanimado, todo temeroso. Y él le dijo al Señor, o sea, se sentó debajo de un arbusto y quería morirse. Y dijo: basta ya, Jehová, ya, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. En ese lamento de Elías, él estaba dejando ver toda su debilidad. Hoy podemos sentirnos bien fuertes en el Señor. Les hago una pregunta. ¿Alguna vez se ha sentido así? Yo sí. ¿Ustedes no? Si yo no hubiera dicho nada, no. Gloria a Dios, hay poder. Todas esas cosas. ¿Cómo está? Victoria, hermano. Y luego te volteas. No. La realidad de las cosas es que somos igualitos a Elías. Hoy Dios puede hacer un milagro tremendo en la familia y todos contentos, gozosos. Y al otro día estar bien tristes porque perdió México. Y uno dice: ¿por qué esas? No, es que México, yo quería que fuera campeón del mundo. O sea, así somos, de volubles. Pueden pasar cosas que hieren nuestro corazón, situaciones que nos dan intranquilidad, inseguridad, y luego nos bajan. Ahí es donde Dios quiere obrar para que nuestro carácter, nuestro corazón, nuestro ánimo se equilibre. Nunca se van a acabar las luchas, hermano, jamás. Pero sigamos con la historia, porque es muy ilustrador la vida de este hombre. Déjeme decirle algo sobre la expresión de él. Le dice: Señor,
quítame la vida. Una versión dice, Señor, mátame. Hay en internet circulando una doctrina que es salida del infierno mismo, hermanos. Y seguramente algunos la han escuchado. Algunos predicadores reconocidos están enseñando que si usted, siendo cristiano, y en un momento de desesperación, usted toma la decisión de suicidarse, tomar su vida en sus manos, no se preocupe, usted se va al cielo. ¿Cuántos han visto estos videos? Un buen número. ¿Saben a dónde lleva eso? Déjenme tratar de explicarlo. Elías estaba tan desanimado que dijo, Señor, ya mátame, ya me quiero morir, pero jamás pensó en el suicidio. Tampoco Jeremías pensó en el suicidio. Tampoco Pedro, ni tampoco Pablo. Ningún hombre de Dios, ninguna mujer de Dios pensó en el suicidio. Ellos tenían bien conscientes, no matarás. ¿Y cómo se atreven estos predicadores a torcer la escritura y a decir, bueno, te puedes adelantar, pégate un tiro? No lo dicen así, obviamente. Pero en el momento que te dicen, no, pues tu salvación está segura, no pasa nada, tú te puedes dar un tiro, te cuelgas, hacer lo que tú quieras y ya te vas con el Señor. ¿De veras no pasa nada? Déjame decirle esto, en Casa de Oración rechazamos rotundamente esa doctrina que viene directamente del infierno o de la mente perversa de algunos. Porque eso provoca, fíjense, después de esa declaración, hubo una serie de suicidios alrededor del mundo, de gente que creía eso. Pero la Biblia es clara, los únicos que se suicidaron fueron gente como Judas, como Saúl, gente que decía que tenía temor de Dios, pero no amaban a Dios. Entonces, un verdadero cristiano nunca tomaría su vida en sus manos, jamás. Y rechazamos rotundamente esa doctrina, porque invita a tomar la vida por uno mismo. Y Elías, aquí nos está comprobando, Señor, ya no aguanto esta vida. Mátame, le dice, llévame contigo ya no quiero estar aquí. Pero ¿qué sucede? Dios le respondió a la oración. Esas oraciones Dios nos las responde. Ya veremos por qué, versículo 5. Y echándose debajo del enebro, después de todo eso que dijo, se quedó dormido. Y el quedarse dormido en la noche es normal, pero luego todo el día, y luego sigue la noche, y luego amanece, y otra vez. Esa es una señal de la depresión, de la incertidumbre, del desánimo que en ese momento la persona está, y es un estado terrible. Emocionalmente, psicológicamente, espiritualmente es un estado de desesperación. Yo creo que todos en algún momento en nuestra vida hemos sentido la depresión. Estamos acá hasta abajo, aunque ayer Dios haya hecho un tremendo milagro, porque ese es propio del ser humano. Pero hay que tratar de equilibrarlo. Vamos a seguir leyendo. Se quedó dormido y aquí un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Aquí vemos cómo empieza actividad angelical. ¿Se acuerdan de la serie de los ángeles? Que dice la Biblia que Dios los tiene a favor nuestro, lo cual implica que Él no nos abandona, aunque estemos en el lugar de depresión allá en el fondo, Él está allí, Él está allí. Que tú no lo sientas, que tú no lo percibas, no significa que no esté Él allí, ni sus ángeles, allí están cuidándote. Dice el versículo 6, entonces él miró, o sea, el ángel llega y lo toca, come, le dice. Él miró y aquí a su cabecera una torta cocida, un pan, sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Siguió en su depresión. Ahora, noten que él ni se inmutó cuando el ángel le tocó y lo vio, se levantó. O sea, su depresión
era tal que no le permitía ser objetivo, porque se entiende que vio al ángel que le tocó y lo toca y lo ve y le dice: mira, come, allí hay comida. Y él vio, va y come, bebe y se vuelve a acostar. Ni se inmutó. Ya entonces la percepción de lo espiritual no lo captaba en su esencia. Sigo leyendo. Vuelve a dormirse. Versículo 7. Y volviendo el ángel de Jehová. ¿Quién es el ángel de Jehová? Ya lo estudiamos. ¿Quién es? Cristo. En el Antiguo Testamento, revelaciones de Jesús en el Antiguo Testamento. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez. O sea, fíjense el cuidado de Dios. Dios insistió en levantar el ánimo de su profeta. Lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, mire, sucedió otro milagro, hermano. Caminó 40 días y 40 noches, los entendidos dicen que eran aproximadamente 500 kilómetros, hasta Horeb, el monte de Dios, que es el Sinaí, es el mismo donde Dios se le reveló ¿a quién? ¿A quién le dio la ley en ese monte? A Moisés. Pero yo quiero resaltar la frase: levántate y come, o sea, fortalécete. Quiero que te vayas al monte porque largo camino te resta. Déjame decirte, hermano, probablemente algunos, no todos, yo lo entiendo, estén en una situación semejante a la de Elías, o peor. Y hasta a lo mejor tú dices lo que todo el mundo dice: ay, estoy en una situación que no se la deseo ni al peor de mis enemigos. Claro, cuando estamos ahí en ese estado, para nosotros es lo peor que estamos viviendo. Y muy probablemente haya gente aquí, haya padres de familia aquí que estén ya tirando la toalla porque no pueden con el muchacho de 16 años. Ya se le puso al tiro, ya hasta le tiró un golpe y el papá lo esquivó. Ya no sé qué hacer con él, pastor. Y el Señor te dice con la voz profética: levántate, fortalécete, porque largo camino te resta. No puedes dejar a tus hijos sin crianza. No puedes dejar a tus hijos sin dirección. No abandones a tu esposa. No abandones lo que tienes que hacer. Pero estoy muy mal. Pero levántate y come. Y esa torta que para Elías fue fortaleza física, ese pan, para nosotros el pan es Jesús. Es su palabra. Si tú y yo comemos diario de la palabra de Dios, del pensamiento de Dios, nos estaremos fortaleciendo. Como esta comida, literal en este caso, lo hizo caminar, un milagro impresionante. 40 días y 40 noches. ¿A qué horas durmió, oiga? Y caminó, y caminó, y caminó, y caminó. Pues ¿qué comió? ¿Dónde venden ese pan para comérmelo? Ese pan simboliza a Jesús. ¿Entiende? Si usted siempre come de Él, de su palabra, usted siempre va a estar fortalecido. Descuide a Dios, prefiera el partido de fútbol a Dios, usted está descuidando la mesa. No va a tener la fortaleza. Y luego cuando vienen los problemas, usted está débil. Aparte de nuestra debilidad, nuestra fe tiene bajo voltaje. No está en toda su potencia. Y eso se añade a que caigamos todavía más profundo. Tremendo esto, hermano. Pero Dios seguía cuidando de su profeta. Así es que, hermanos, yo no sé cuánto tiempo les quede a ustedes de vida. Pero levántense. No se pueden quedar ahí en su depresión, en su desánimo. Largo camino les resta. A cada uno tenemos que cumplir el propósito que Dios tiene para nosotros en esta tierra. Entonces Elías camina y se va hasta el monte Sinaí, el monte de Dios. Y miren lo que sucede. Otra vez experimenta milagro de fuerzas físicas, porque Dios da esfuerzo al cansado y da fuerzas y multiplica al que no tiene ningunas. Y los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en el Señor, ¿qué? Tendrán nuevas fuerzas. Mira, hermano, en este mes
junio de 1982, hoy estamos en 1 de julio, pero el mes pasado, en 1982, inició Casa de Oración, hace 36 años ya, pues más de la mitad de mi vida. Déjeme decirle, hemos pasado muchas situaciones, pero aquí seguimos, ¿entiende? ¿Por qué? Porque Jesús ha sido nuestro pan, Jesús ha sido nuestra fortaleza, y hasta el día de hoy el Señor ha estado con nosotros, el Señor nos ha sostenido, el Señor ha suplido, hemos visto maravillas sin número, pero aún así, todavía de cuando en cuando entramos en situaciones así. Y otra vez vuelve Elías a experimentar un milagro. Y mire lo que hace en el versículo 9. Llega al monte Sinaí y ahí se metió en una cueva donde pasó la noche. Una cueva. Mira, algunos eruditos dicen que es la cueva donde, según Éxodo capítulo 33 me parece, Moisés se metió en la hendidura de una peña. O sea, había una cueva, era una roca, y se metió allí en una cueva. Bueno, allí fue y se metió en una cueva. Y vino a él palabra de Jehová, lo subrayo, vino palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Sígame con mucha atención, ¿eh? ¿Qué haces aquí, Elías? Y él respondió: Señor, es que he sentido un vivo celo por Jehová, del Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, se han olvidado de ti, te han abandonado, te han cambiado por los Baales. Eso es en síntesis lo que está diciendo. Han derribado tus altares, ya no hacen adoración a ti, y han matado a espada a tus profetas, le dice, y solo yo he quedado. Y luego dice: y me buscan para quitarme la vida. ¿Saben por qué se metió en la cueva? Seguía con su temor, seguía con su depresión. Miren, hermanos, en una ocasión, yo quizá he contado esto que voy a decir ahora una vez o dos veces, no sé si aquí o en algún lado, pero en una ocasión empezaron a entrar llamadas que quedaban grabadas. A veces era en vivo, la secretaria de ese entonces recibía las llamadas y eran amenazas de muerte. Decían cosas como: dígale a ese Chuy García que lo voy a matar, que se cuide. Pero la secretaria no decía nada y la notábamos nerviosa. Después, un día: oye, pues ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? Es que los quieren matar, pastor. ¿A quién? Y nos enseña unas grabaciones, porque ella grabó. Y decían: dígale a ese Chuy Olivares que lo voy a matar. Dígale que se cuide y en el menor descuido lo voy a hacer pedazos. Y dígale a ese Chava Pardo y a ese Toño Ortiz. O sea, nos iban a desaparecer. En ese momento mi ánimo estaba como el de Elías con los 450 profetas. Eso dice: no te preocupes, Dios está con nosotros. Y cuando ya me fui a mi casa, cuando voy a salir por la puerta, tenía estacionado mi auto en la calle aquí, salgo y me paro y... cinco. Inexplicable, hermano. Eso fue un lunes. El domingo anterior habíamos tenido unas reuniones como las que Dios siempre nos ha regalado aquí, llenas de su presencia, llenas de palabra y todo. Y al rato estoy yo allí, voy conduciendo y se acercaba una moto y yo: ay, ¿a qué hora saca la pistola y me da allí? Qué terrible es eso, hermano. Un hermano se enteró, no sé de qué manera se enteraría, y se acercó conmigo y me dijo: pastor, déjeme decirle algo. Mire, yo fui guardia presidencial. Ay, le digo: ¿de veras? Dice: sí, y estoy enterado de las amenazas que ustedes están teniendo. Dice: mire, a mí me instruyeron, me dijo, soldados israelíes, el ejército israelí vino y nos preparó para cuidar las espaldas de uno de los presidentes anteriores aquí en México.
Y yo fui guarda presencial, yo me la sé de todas. Yo le descubro en 3 días. Yo tengo tecnología para saber quién hizo esa llamada, de dónde salió y todo. Y yo le voy a dar instrucciones de cómo debe de cuidarse. Yo lo voy a cuidar sus espaldas. Usted no se preocupe, pastor, pero va a tener que hacer así. Me dio un walkie-talkie, yo le voy dando dirección. Salimos el primer día y ahí voy yo delante. Y me dio instrucciones, mire, nunca agarre un solo carril, pásese así, ¿verdad? Siempre vaya viendo los espejos. Cuando se detenga en un alto, esté a la expectativa. Si ve que una moto, un auto se pone, se cierra, usted agáchese. Y yo, y ahí vamos el primer día. Y luego, ¿todo bien, pastor? ¿Todo bien? Digo, sí, Roger, cambio. ¿Me copias? Y ahí vamos hasta mi casa. Llego a mi casa y me paro en la esquina. Yo vivía a media cuadra. Y me paro y empiezo a ver por instrucciones de él. Y pues no había cosa extraña. Y ya me metí. Al otro día en la mañana ya estaba él allá en la esquina. Y se asomaba así, o sea, cuidándome. Y llego y ahí viene atrás de mí. Le dije, yo no te voy a pagar nada, ¿eh? Dice, no. Entonces yo tengo mi tiempo. Yo tengo una empresa ahora de vigilancia. Por cierto, ese hermano ya murió. Está con el Señor. Entonces, a los 3 días yo dije, no. O sea, me metí a la cueva, para que me entienda. Dije, no, este no es mi lugar. No. Y le dije, ¿sabes una cosa? No quiero que me sigas, no vamos a seguir ya ningún protocolo. Si me han de dar, pues que me den. Y si no es el tiempo de Dios, pues Él yo no sé cómo le va a hacer. Pero Dios va a ser mi retaguardia. Dios es el que me va a proteger. Le dije, y ya no me sigas. Y le regresé todos sus artefactos. Bueno, aquí estoy. Se descubrió quién había enviado esas amenazas. El día de hoy esa persona está en una silla de ruedas. Así. Lo conocemos. ¿Quién fue? Nosotros no le deseamos ni un mal, pero Dios nos cuidó. Pero yo entré a la cueva, hermanos. Y el Señor, así como Elías, ¿qué haces aquí, Elías? Así me dijo a mí. Y le responde Elías en el versículo 10, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a tus profetas. Solo yo he quedado y me buscan para matarme. Sal fuera, le dijo, y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto. O sea, le tembló allí a Elías, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. ¿Se imaginan todo así, sacadísimo de onda? Así me sentía yo en esa ocasión. Y dice, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Dios le volvió a demostrar a Elías que estaba con él. Dios en el pasado se había manifestado en el viento, en el terremoto y el fuego con Moisés ahí en el mismo monte, con la zarza en medio del fuego que no se consumía, ¿se acuerdan? Y el monte temblaba, dice, porque Dios estaba allí. Pero aquí tiembla, sopla y hay fuego y Dios no estaba. Dios se estaba revelando a Elías de una manera distinta. Y Dios siempre se va a revelar a ti de una manera como Él quiere, distinta, no tiene que ser igual. Pero aquí hay un principio. A Elías se le reveló en un silbo apacible y delicado. Dios le estaba enseñando a su profeta que estaba al tanto de él, que debía aprender una lección, que después de la tormenta viene la calma. Pero no tienes que quedarte en esa cueva, Elías. Versículo 13, y cuando lo oyó Elías, ese silbo apacible, y discernió que allí estaba Dios, ahí miren cómo reaccionó, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva.
O sea, sale de la cueva y se pone allí, a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué estás haciendo en la cueva? ¿Qué vemos aquí? Que todavía, a pesar de la manifestación reiterada de que Dios estaba con él, Elías no reaccionaba. Y así nos pasa, hermanos, a nosotros. Nos cuesta trabajo levantarnos. El profeta repite su lamento: Señor, ay, mira, por eso estoy aquí. Elías vemos que sigue centrado en sí mismo, en su depresión, en lo que él veía a su alrededor. Mira, hermano, el problema no es meterse a la cueva. El problema es que te metas y nunca salgas. Porque Dios entiende que nos metemos a la cueva de cuando en cuando, porque ahí nos sentimos protegidos de todo lo que sentimos que el mundo nos agrede o que alguien nos está calumniando y nos deprime, y nos metemos a la cueva, le echamos la culpa a los demás, pero estamos ahí en la cueva. Hermanos, hay cristianos que permanecen en su cueva de amargura porque fueron heridos y ya no quieren ser heridos y van y se meten a la cueva. El problema es que ahí se quedan. Otros se meten a la cueva del temor, y siempre es gente que tiene temor. Y el Señor dice: ¿qué haces en esa cueva del temor? ¿Qué haces en esa cueva de amargura, de rencor? ¿En cuál cueva estás ahorita tú? Necesitas salir ya de esa cueva. ¿Qué haces aquí, Elías? Y le responde en el versículo 14: he sentido un vivo celo de Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado su pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. ¿Qué no está repitiendo lo mismo que dijo en el versículo 10? ¿Ha hablado usted con personas que conoce por años y algo les pasó hace 10 años? Y durante 10 años la ha oído repetir lo mismo. ¿Conoce gente así? Yo sí. O sea, hablas con ellos y ¿cómo estás? Pues es que ahora ya me enteré que fulano de tal, ¿te acuerdas del que te conté? Otra vez la misma. Ya, perdona, ya deja eso, avanza, ya deja todas tus amaduras. Pero que quién sabe qué, es que siento celo vivo de los ejércitos, Jehová. Es que ya estás. Dicen boruca y media, pero siguen en la cueva, repite y repite, pero no salen de la cueva. Y Dios le dice en el versículo 15, le dijo Jehová: ve, le dice, vuélvete, o sea, regrésate por el desierto de Damasco, toma tu camino, regrésate. Elías había intentado huir no tan solo del peligro, sino también de sus responsabilidades como profeta. Y Dios comienza a insistirle a Elías que no debe de alejarse del pueblo de Dios. De nada sirve un profeta alejado del pueblo al que debe estar amonestando. De nada sirve. Mire, se lo voy a poner así. Es como si yo me meto a una cueva. Porque, ay, qué mala onda, cambiaron al Señor por un partido de fútbol. No, este pueblo no entiende. Yo soy un hombre celoso de Dios y me meto en mi cueva de amargura. Y de pronto estoy ahí en la cueva y digo: no, ¿saben qué? Ahí nos vemos. Y me voy a Tijuana, me voy lejos. Y estando allá, ¿qué haces acá? Tú deberes estar allá. Tú eres un pastor, eres el pastor de casa de oración. No, pero ya viste cómo te cambiaron por un partido de fútbol. Ya salte de esa cueva y regresa. Insiste, síguelos formando. Sígueles insistiendo que quiero sus corazones. No me sirves acá lejos. Regrésate, Elías. ¿Y qué hizo Elías, hermanos? Se regresó, porque Dios le insistió que no abandonara su responsabilidad. Hermano, no abandones tu responsabilidad como padre. Es difícil criar hijos, yo lo sé, pero no abandones a tu esposa, porque ay, es como Jezabel, hermano. Bueno, pues trata de
de que la cosa se balancee y toma tú el control en amor, en disciplina, amonestación del Señor. Pero no abandones, regrésate de donde te quedaste y no tires por la ventana lo que te corresponde hacer. Hay hombres que son atacados en su trabajo porque me dicen aleluya y se burlan de mí, que ya no voy a ir a trabajar, y no piensan que al dejar de trabajar dejan de llevar el pan para los hijos y al rato son asiduos clientes del Monte de Piedad. Y la necesidad empieza a hacer mella en la familia. ¿Y todo por qué? Porque abandonaste tu responsabilidad. Y aquí Elías fue lo que hizo, se fue lejos, huyó por el temor, por lo que haya sido. Y Dios le dice: salte de allí, Elías, y regrésate a donde debes de estar. Y Dios le insiste. ¿Por qué? Porque Dios tenía un propósito para Elías como lo tiene para cada uno de nosotros. En el versículo 15, y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, vas a atravesar otra vez, pero te vas a regresar y llegarás, le dice. Te quiero allí de nuevo. Pero miren ahora la tarea. Y ungirás a Hazael por rey de Siria. El profeta era el único autorizado por Dios para ungir a un rey de una nación. Y ya no había profetas. Él era el único que quedaba. Había otros 7,000 que no habían doblado su rodilla, ¿verdad? Pero él era el único profeta que quedaba. Y vas a ungir, en el versículo 16, a Jehú, hijo de Nimsi, lo ungirás por rey sobre Israel, en lugar de Acab. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mejola, ungirás, lean con atención, para que sea profeta en tu lugar. Elías debía terminar su misión en esta tierra. También nosotros, hermanos, debemos de terminarla. Pero no podemos quedarnos en la cueva, ¿entiende? Cuando yo entro a la cueva, siempre vienen a mi mente estas palabras: levántate porque te resta mucho camino por recorrer. Y esas palabras, como conozco la historia, pues sí, estoy allí mediodía o un día ahí en la cueva. O todo así agüitado, por muchas razones. A veces me siento débil, pero luego ya viene la palabra del Señor y empieza la actividad angelical, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y luego me empieza a hablarme, sal, ya toma tus cosas y haz lo que tienes que hacer. Y yo siento eso y empiezo a sentir otra vez ahorita tengo el ánimo hasta acá, pero mañana que pierda México no sé si me vuelvo a ir otra vez a la cueva. El problema es, a donde Dios nos quiere llevar, hermanos, es a un equilibrio. O sea, las debilidades siempre van a estar allí, pero tenemos que enfrentarlas en la fuerza de Dios, con la fe en Dios. Y cada vez que nos vayamos o nos metamos a la cueva, acuérdate que no puedes permanecer allí mucho tiempo. No puedes. Salte de la cueva. Elías debía terminar su ministerio. Pablo decía: he terminado la carrera, he guardado la fe. Yo quiero decir lo mismo. Una de mis oraciones continuas es: Señor, concédeme que el último día de mi vida yo te sea fiel a tu palabra, fiel a mi esposa, fiel al ministerio. Esa es una de mis oraciones más que otras. Yo le voy a decir algo. Yo rarísima vez, no me acuerdo la última vez que yo le pedí algo material a Dios. No me acuerdo. Él me lo ha dado todo. Y de manera así increíble. Pero yo sé que eso no es lo más importante. Para mí lo más importante es que Él avale nuestro ministerio, nos apoye, nos aliente. Y cuando nos metemos a la cueva, pues, porque así somos, débiles, salgamos y sigamos adelante. Amén, hermanos. Cierra sus ojos un momento. Sin duda, no salga nadie, todavía no terminamos. Les voy a agradecer para no distraer. Además, el llamamiento final es importante.
Pero entiendo perfectamente que es muy probable que algunos estén en una situación como la de Elías. Yo he estado es más, yo a veces he predicado estando en una cueva, pero también he aprendido a no hacer caso de eso y salgo y expongo y pongo todas mis ganas, toda mi confianza, y Dios siempre ha respondido, y Dios nos va a responder como le respondió Elías, porque nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo es el Dios verdadero. ¿Cuántos dicen amén? Así es que si hay alguno aquí que está en su cueva, que está en esa situación, póngase de pie, no le dé vergüenza, porque pues así somos. Yo mismo les he dicho, yo he entrado muchas veces a la cueva y siempre así como Elías, ¿qué haces ahí? Ya sal, anda, perdona y sigue adelante, anda, haz esto y ya, sigue adelante. Y hasta este día Dios nos ha ayudado. La Biblia dice que cuando un hermano llora, debemos llorar con él, porque así como hemos sentido lo que ellos ahorita sienten, pues qué alentador es que alguien ore por nosotros, ¿no es cierto? De manera que vamos a orar por nuestros hermanos que están de pie. Hay un buen número de personas. Ahora los que están sentados, voy a pedir que miran a su alrededor, y va a haber alguna o algunas personas que necesitan pues la oración. Allí vamos a ser como un profeta del Señor, donde vamos a ir y vamos a orar, así como Elías oraba por su pueblo, así como Ezequiel intercedía por el mismo pueblo, y así como el Espíritu de Dios nos ha alentado a nosotros. Pero sí quiero decirles algo, hermanos, desechen de su mente la idea de suicidio, porque te vas a ir al infierno si tú lo haces. Te vas a ir